Bueno, entonces, buenos días. Bienvenidos a la primera clase del tercer parcial y el sistema gastrointestinal. En lo personal, este tema me gusta muchísimo y me gusta porque hay bastante fisiología. Fisiología del sistema gastrointestinal, es de lo mejor. Fíjense que este tema, además de fisiología, que me gusta mucho, de cómo funciona el sistema gastrointestinal, también la histología es bien interesante y este es uno de los temas que más les gusta a los instructores, porque en este tema se combina absolutamente todo. Todo lo que hemos visto en el primer y en el segundo parcial, aquí se combina y aquí más bien se vienen a reforzar varias cosas. Entonces, si no le fueron agarrando, aquí se va a ir agarrando un poquito mejor todos estos temas de primer y segundo parcial. Entonces, démosle. Y como siempre, ¿verdad? Sean muy observadores. He insistido con esto todo el tiempo, pero es que si nosotros nos fijamos en una sola célula y específicamente a un solo lugar, nosotros vamos a estar identificando qué es lo que estamos viendo, ¿ok? Pensando en lo que estamos viendo y enfocándonos en un solo punto, vamos a saber qué estamos viendo. Si solo estamos viendo de una manera panorámica, va a ser muy difícil identificar las cosas. Tenemos que enfocar la atención hacia puntos específicos y hacia puntos estratégicos, ¿ok? Así es como se logra identificar bien las placas y saber qué es lo que estamos viendo. Entonces, como siempre, mi objetivo es de que ustedes al no más ver una placa, ustedes digan esto es del sistema digestivo y específicamente de cuál, de qué parte. Entonces, como introducción, nosotros tenemos que recordar la jerarquía, ¿ok? En la jerarquía, lo que nosotros tenemos es que vamos a tener todo el sistema digestivo. Con todo el sistema digestivo, nosotros vamos a tener diferentes células y estas células en conjunto nos van a formar tejidos, ¿ok? Vamos a tener células distintas, algunas quizás sean similares, pero vamos a tener células que unidas nos van a ir formando tejidos, ¿ok? Entonces, todas estas células, todos estos tejidos en conjunto, nos van a formar órganos, un conjunto de tejidos. Y eso es lo que vamos a ver a través de todo el sistema gastrointestinal. Vamos a ver órganos. Entonces, ¿qué significa? Que estos órganos van a tener tejidos, ¿ok? Vamos a ver epitelios, vamos a ver tejido conectivo, vamos a ver músculo, todo junto. ¿Por qué? Porque estamos viendo un órgano, ¿ok? Y un conjunto de órganos es el sistema, claro, ¿verdad? Todos estos órganos juntos, el esófago, estómago, los intestinos, nos van a formar el sistema gastrointestinal, ¿ok? Entonces tengan esa jerarquía en mente, sobre todo en esta. Como vamos a estar viendo órganos, ustedes tienen que esperar ver un montón de tejidos en este órgano, ¿ok? Tenemos que ir viendo varios tejidos unidos. Ok, entonces, varios nombres que recibe todo este sistema es sistema gastrointestinal, tracto digestivo o canal alimentario. También otros nombres que reciben son tubo digestivo o tubo gastrointestinal. ¿Por qué? Porque si ustedes se fijan, a pesar de que en la imagen anterior lo mirábamos todo como bien enrollado, al final se puede resumir como en un tubo. Lo podemos resumir en un tubo que inicia desde la cavidad oral hasta que llegue al ano, ¿ok? Entonces al final esto es lo que es un tubo, ¿ok? Que tiene una apertura aquí arriba y tiene una apertura aquí abajo, ¿ok? Entonces todo pasa a través del tubo. Y es interesante esta analogía de los tubos, porque los tubos están en todos lados. Si ustedes se acuerdan de los vasos sanguíneos, al final los vasos sanguíneos van a ser como un montón de tubitos. Y si ustedes se acuerdan de embrio, en embrio vamos a tener el tubo neural que va a formar todo el sistema nervioso. Bueno, entonces, interesante estas analogías del tubo, como muchas cosas se resumen en tubos. Entonces, ¿cuál es la función de todo este sistema? La función de este sistema es transformar los alimentos, ¿ok? Los alimentos no se pueden absorber así por así, o sea, nosotros tenemos que una manzana, esa manzana no se puede absorber así por así, tiene que ser transformada en algo que sea soluble, ¿ok? Algo que sea soluble y que pueda ser absorbido, ¿ok? Entonces, al final de la finalidad de todo este sistema es transformar estos alimentos en algo que se pueda absorber. Y cuando se puedan absorber, cuando se puedan digerir los alimentos,
vamos a poder extraer energía y nutrientes, pero también vamos a poder expulsar los residuos, todo aquello eh, que no pueda ser útil o que no pueda ser digerido, se va a expulsar. ¿Ok? Entonces, el sistema gastrointestinal se divide en dos, en el sistema gastrointestinal superior, que vamos desde la boca hasta el estómago, desde la boca hasta el estómago, y luego vamos a tener el sistema gastrointestinal inferior, que van a ser el intestino delgado, el intestino grueso y el ano. Vamos a ir desde acá hasta acá abajo. ¿Ok? Entonces acá en esta imagen nos explica cómo son las diferentes cantidades de pH, las diferentes cantidades de acidez, pero esto es útil porque, como les dije, hay que transformar el alimento en algo que se pueda absorber. Entonces, el tubo digestivo, de manera histológica, que es la que más nos interesa, pero ojo, a pesar de que estamos viendo histología, ustedes tienen que acordarse de anatomía, tienen que acordarse de macro. Si ustedes no se acuerdan de macro, pues en algunas partes van a poder estar algo perdidos. Entonces, traten de acordarse un poquito de macro porque dependiendo de macro vamos a tener que ver las diferentes placas que hay, ¿ok? Entonces, de manera histológica y de manera de resumen, todo el tubo se divide así, con una mucosa, y esto es necesario que ustedes lo manejen. Una mucosa es igual a un epitelio más una lámina propia, que es el tejido conectivo laxo justo debajo del epitelio, y una muscular de la mucosa. Estas tres nos forman la mucosa, ¿ok? Y a veces aquí en el epitelio puede formar glándulas, ¿ok? En la submucosa, nosotros, ¿qué es lo que vamos a encontrar? Tejido conectivo denso y regular, o a veces podemos encontrar tejido conectivo laxo, y glándulas en la submucosa, pero si se fijan aquí hay un disclaimer, hay algo que hay que aclarar, solo en el esófago y en el duodeno. Y esto manéjenlo, porque esto lo preguntan bastante en examen y les va a ayudar a identificar placas. Si ustedes miran glándulas en la submucosa, esto va a ser duodeno o va a ser esófago. Muscular, esta es la siguiente capa, la tercera capa, y esta capa normalmente va a ser de músculo liso. ¿Y hay alguien que se acuerda de qué tipo de músculo liso podemos encontrar en el tubo gastrointestinal? No, bueno, entonces acuérdense que el músculo liso se divide en dos, en unitario y multiunitario, ¿ok? Acuérdense que eh, el unitario funciona como con los conexones, con las gap junctions, con las uniones de hendidura, y se contraen de una manera junta. El multiunitario, acuérdense que son muchas unidades, entonces cada uno tiene su propia inervación. En el multiunitario nosotros vamos a ver que están el tubo gastrointestinal y está el tubo. No, perdón. En el unitario nosotros vamos a encontrar el sistema gastrointestinal y vamos a encontrar el sistema urogenital, ¿ok? En el unitario. Y luego aquí nosotros vamos a ver el músculo esquelético, una excepción, solo en el esófago, pero en algunas partes. Yo ya les voy a explicar por qué esto. Y en la adventicia o en la serosa, esta va a ser la cuarta capa, va a ser una capa de tejido conectivo laxo-areolar. Si tenemos una adventicia, eso es lo que vamos a encontrar. Y si es una serosa, nosotros vamos a encontrar el mesotelio. Y el mesotelio, acuérdense que son las tres P, pleura, pericardio y peritoneo. Como estamos en sistema gastrointestinal, nosotros vamos a encontrar acá el peritoneo. ¿Ok? Entonces, hay una pequeña excepción en el esófago que a veces podemos encontrar tejido adiposo, pero son como estos detalles más importantes. Entonces, ustedes ya saben qué es lo que podemos identificar. Una mucosa que va a ser el epitelio que vamos a ir viendo cómo va a ir el epitelio en cada parte. Vamos a tener en la mucosa también lámina propia y muscular de la mucosa, todo esto. Luego esto que ustedes miran aquí como blanco, como azul, esto va a ser una submucosa y si se fijan es importante que aquí van a haber nervios. Y la submucosa, un tejido conectivo denso y regular, o a veces puede ser laxo. Y hay glándulas, ¿ok? Hay glándulas solo en el esófago y duodeno. Y luego vamos a ver las capas musculares y una capa denticia o serosa, que ahí vamos a ver cuáles específicamente. Entonces, lo primero es la cavidad oral. Ross se divide así, ¿verdad? En capítulo 1, cavidad oral, capítulo 2, tubo digestivo, y capítulo 3, que son glándulas anexas.
Entonces, luego aquí nosotros vamos a tener estas 4 placas que tenemos que enfocarnos en cavidad oral, pero la única que les pide su manual es lengua. ¿Por qué les explico estas 3 capas? Porque, estas 3 placas, porque en el manual original nos piden estas 3 placas, y yo sé que en su manual solo les va a aparecer lengua, y solo esa dibujen, pero me encuentro yo en la obligación moral de explicarles las 4 para que ustedes vayan con una idea completa. Entonces, en cavidad oral vamos a ver qué es la entrada al tracto gastrointestinal. Entonces, ¿cuál es la función de la cavidad oral? Reducir el tamaño de los alimentos. Entonces, acuérdense que vamos a tener los dientes y los dientes vamos a masticar la comida, pero al masticar la comida nosotros vamos a reducir el tamaño, lo vamos a triturar en pedazos. Y la cavidad oral se divide en 2 partes. Vamos a tener el vestíbulo, que es el espacio entre las mejillas y los labios, ¿ok? Entonces, a veces también a esta parte se le denomina carrillo. Entonces, si ustedes se fijan acá, esta parte que está entre los dientes y los labios, aquí es el vestíbulo. Cuando ustedes inflan los cachetes con aire, cuando introducen aire en la boca, bueno, esa parte entre los dientes y las mejillas va a ser el vestíbulo. Y luego está la cavidad propiamente dicha, que es la que está detrás de los dientes, que es donde está la lengua, donde está el paladar, ¿ok? Que el paladar también se divide en paladar duro y en paladar blando, ¿ok? Entonces, para mí es importante, sobre todo en cavidad oral, explicarles un pequeño glosario, porque cuando yo era estudiante a mí me confundió muchísimo, muchísimo. Entonces, fíjense que yo cuando era estudiante encontré esta foto que, a pesar de que está en portugués, yo le entendí perfectamente a todo esto, ¿ok? Entonces, yo guardé esta foto desde que fui estudiante, porque de verdad me ayudó a entenderle. Ahí ustedes van a estar viendo estos términos a lo largo de ese capítulo 1. Van a ver este término ortoqueratinizado, paraqueratinizado. Entonces eso a mí me confundió muchísimo porque en los libros no lo hace ver tan detallado, ¿ok? No lo explica de una manera tan detallada. Entonces, ¿qué significa? Ustedes, si se fijan, aquí vamos a tener una palabra en común que va a ser queratinizado, ¿ok? Queratinizado, ustedes ya saben que la queratina es una proteína que va a estar en la superficie de los epitelios, específicamente de la piel, ¿ok? Pero en la cavidad oral nosotros vamos a encontrar esto, ortoqueratinizado y paraqueratinizado. Entonces, cuando nosotros encontramos estos prefijos nos indican cómo está queratinizado, ¿ok? Entonces, cuando nosotros miramos ortoqueratinizado, significa que es un epitelio que está totalmente queratinizado, ¿ok? Recuerden eso, ortoqueratinizado es un epitelio que está totalmente queratinizado. Y eso es lo que nos explica ese prefijo, cómo está queratinizado, ¿ok? Y ahora, para queratinizado, ¿qué es lo que se refiere? Queratinización incompleta, ¿ok? Eso es lo que se refiere. Para queratinizado, queratinización incompleta, ¿ok? A eso es a lo que se refiere. Y ahora ustedes también van a encontrar en los libros que queratinizado lo vamos a encontrar en la mucosa masticatoria, y en la mucosa masticatoria, ¿dónde lo vamos a encontrar? Ese es otro nombre que recibe, el epitelio queratinizado, o sea, el ortoqueratinizado. El ortoqueratinizado, acuérdense que es totalmente queratinizado. Y eso se le va a denominar también mucosa masticatoria, que es el paladar duro, las encías y la superficie dorsal de la lengua, ¿ok? Y no queratinizado va a ser la mucosa del revestimiento, que va a ser el resto de la cavidad oral, ¿ok? Pero vamos a encontrar unas partes que van a ser parcialmente queratinizadas, ¿ok? Entonces acá miren el no queratinizado. Es interesante porque la verdad es que solo de esta manera de ver esta imagen en portugués fue que le entendí a estos conceptos. En ROS a ustedes les va a salir esto. A ustedes les va a salir epitelio paracornificado y les va a salir epitelio cornificado. Y esto a mí me confundió bastante, sobre todo porque Ross en este dibujo explica qué es paracornificado y cornificado, y después en todo el resto del tema empieza a decir paraqueratinizado y queratinizado. Entonces solo quiero que ustedes entiendan de que
El epitelio paracornificado es el mismo que el paraqueratinizado, ¿ok? Y el epitelio cornificado es el mismo que el queratinizado, ¿ok? Entonces, ahí si nos metemos al rollo, si nos acordamos, por ejemplo, de piel, el estrato córneo va a ser este estrato que va a tener queratina. Pero en el epitelio paracornificado, si ustedes se fijan acá, empezamos a tener como un montón de núcleos y está parcialmente queratinizado. El, y a mí, créanme que me confundió todo esto, pero si ustedes se fijan en inglés ya dice algo que es más coherente, ¿verdad? Paraqueratinizado y queratinizado. Ahí yo vi de que fue como un error de la traducción, fue un error de la traducción de Ross. Entonces, por eso en inglés aparece esta parte, ¿ok? Entonces, en inglés sí está súper bien explicado, pero en español ahí tiene sus cosas, pero solo acuérdense de eso, ¿verdad? Epitelio cornificado queratinizado, que también se le llama la mucosa masticatoria, y el epitelio paraqueratinizado es un epitelio parcialmente queratinizado, ¿ok? Entonces, vamos ya a la parte del labio, ¿ok? Ya vamos a la primera placa que tenemos que ver. Entonces, como les dije, ustedes necesitan saber anatomía para poder entenderle bien a las placas. Si nosotros venimos y hacemos un corte sagital, si le partimos por mitad, por ejemplo, y aquí esto lo hicimos en este paciente, lo partimos por mitad, vemos que aquí el labio está partido por mitad, ¿ok? En esta parte, está partido por mitad. Entonces eso es lo que estamos viendo acá. El labio es muy interesante. ¿Saben por qué? Porque aquí hay transiciones de epitelio, ¿verdad? Si ustedes se fijan, permítanme, voy a usar otro color para que se pueda ver el contraste. Entonces acá, esta es la parte que hicimos el corte, ¿verdad? Entonces, si ustedes se fijan acá, esta es la parte de la barbilla, por así decirlo, donde está el mentón. Entonces, en esta parte, ¿qué es lo que hay? Hay piel. Y si ustedes se fijan, acá vamos a encontrar un epitelio plano, estratificado, queratinizado. Y si ustedes se fijan acá, miramos folículos pilosos. Claro, ¿verdad? Tenemos piel ahí. Esto es bastante lógico, es anatomía básica, ¿ok? Y luego vamos a tener una transición. Esta parte roja que nosotros miramos en los labios, también llamada bermellón, la vamos a ver bastante roja y va a haber una transición del epitelio, ¿ok? Si nosotros vamos de un epitelio acá, que está queratinizado, acá arriba en el bermellón, ¿cómo va a estar? Parcialmente queratinizado, paraqueratinizado, ¿ok? Y luego vamos a encontrar otra transición ya estando adentro de la boca, justo donde está el vestíbulo, ¿ok? Donde se infla cuando se llena de aire la boca. Y vamos a encontrar acá un epitelio estratificado, no queratinizado. Entonces vayan viendo cómo va la transición. Vamos de piel, que es donde está el mentón, donde está la barbilla, donde hay piel. ¿Y cuál es el epitelio de la piel? Un epitelio plano, estratificado, queratinizado. Y luego acá vamos a encontrar una transición a un epitelio para queratinizado, y luego acá un epitelio no queratinizado, un epitelio plano, estratificado, no queratinizado, para que vayan viendo cómo son las transiciones. Y ahora, ¿por qué esta parte del bermellón, o donde están los labios propiamente dichos, por qué en estos labios que están propiamente dichos, por qué se ve más rojo? Bueno, si ustedes se fijan acá, aquí vamos a ver como un montón de evaginaciones del tejido conectivo. Entonces, todas estas invaginaciones del tejido conectivo, acuérdense que eh, el tejido conectivo tiene vasos sanguíneos, entonces eso acerca más todavía la sangre a este epitelio parcialmente queratinizado, ¿ok? Y eso es labio más que todo. Es necesario de que ustedes se acuerden de esas transiciones. Entonces, si ustedes se fijan acá, aquí por ejemplo, miramos un folículo piloso, aquí estamos viendo el epitelio queratinizado, si ustedes pueden ver la queratina aquí arribita. Luego acá vamos a tener un epitelio parcialmente queratinizado, que es la zona del bermellón, y luego aquí, donde está en medio donde está apuntando hacia la boca y donde está el carrillo o el vestíbulo, ahí es donde vamos a encontrar un epitelio no queratinizado.
O un epitelio húmedo, ese es el otro nombre que recibe, pero en el examen necesito nombres completos, ¿verdad? Esta no se la voy a preguntar, pero sí es necesario que ustedes lo manejen. Y ahora, ustedes también en el labio van a encontrar músculo esquelético. ¿Alguien sabe qué músculo esquelético vamos a encontrar acá en el labio? Si se acuerdan ahí de macro. Macro ahí de segundo parcial, creo que era. No, tercero. El músculo orbicular de los labios, ¿ok? El músculo orbicular de los labios, que está inervado por el séptimo par craneal. Y siempre, ¿verdad? Vamos a poder ver unas cuantas glándulas aquí, unas glándulas, unos cuantos acinos, si me permiten regresar. Aquí podemos ver unos cuantos acinos y aquí podemos ver músculo esquelético, que es el músculo orbicular del labio. Y vamos a ver unos cuantos acinos acá. Y estos cuantos acinos van a drenar para mantener húmedo el epitelio, ¿ok? Eso es con labio. Y aquí un pequeño resumen por si un caso alguno quisiera detenerse. Entonces acá, diente. En diente hay muchísima teoría. Ustedes van a ver de que los capítulos de diente son bien largos, no importa el libro. Pero lo más importante serían las placas y poder identificar las partes. Por ejemplo, acá nosotros vamos a dividir el diente en dos partes, en raíz y en corona, ¿ok? Y luego la corona se divide en otras dos partes, en corona anatómica y en corona clínica. Ahora bien, identifiquemos acá las partes ya específicamente del diente. Entonces el diente va a tener esta parte externa que va a ser el esmalte. El esmalte, si ustedes saben, es la sustancia más dura del cuerpo humano. Y acuérdense que está hecho de cristales de hidroxiapatita. Creo que en un 95-97%. Entonces, el esmalte sirve, perdón, el esmalte va a proteger bastante el diente porque es la sustancia más dura que está en el cuerpo. El esmalte, eh, el esmalte va a estar va a ser secretado por los ameloblastos. Y eso es importante que lo sepan porque lo preguntan bastante en la teoría. El esmalte se secreta por los ameloblastos. ¿Qué células la secretan? Los ameloblastos, el esmalte. El esmalte, eh, el esmalte nos va a ayudar a conformar a estas zonas de la corona anatómica y la corona clínica. La corona clínica va a ser a donde se mira el esmalte, que eso es lo que va a ver el médico o el odontólogo, que va a ser la corona clínica, va a ver la parte del esmalte y dónde se va a juntar aquí con la encía, ¿ok? ¿Dónde se va a juntar aquí con la encía? Eso es lo que se puede ver. Pero la corona anatómica, vamos a ver de que el esmalte sigue, a pesar de la corona clínica, sigue hasta aquí y ya se va a ir continuando con el cemento, ¿ok? Se va a ir continuando con el cemento. Entonces esta unión entre el esmalte y el cemento va a ser la corona anatómica. Y luego toda la parte donde esté el cemento, todo lo que cubre el cemento hasta la parte más profunda del diente, ahí va a ser la raíz, ¿ok? Ahora bien, si vamos aquí a las capas, entonces tenemos aquí la capa externa que es el esmalte, se produce por los ameloblastos y luego vamos a tener acá el cemento que va a ser producido por los cementoblastos. Y luego acá, en medio de todo esto, en medio del cemento y en medio del esmalte, nosotros vamos a tener la dentina y la dentina va a estar producida por los odontoblastos, ¿ok? Y luego justo debajo de la dentina nosotros vamos a encontrar la pulpa dental. Y la pulpa dental se va a componer de nervios, de vasos sanguíneos y de un tejido conectivo usualmente mesenquimatoso. Acuérdense que el diente es la única estructura en el adulto donde vamos a poder encontrar un tejido conectivo mesenquimatoso. Y acá es exactamente lo mismo, solo hacerles ver de que aquí están los nervios y los vasos sanguíneos y cómo van a estar aquí dentro de la pulpa. ¿Ok? Y acuérdense que los dientes van a estar aquí junto con la mandíbula, junto con hueso. Y vamos a encontrar un montón de ligamentos y un montón de estructuras que quizás no vengan al caso en este momento. Y solo para acordarse que el adulto en total tiene 32 dientes, ¿ok? Y el niño tiene 20 dientes deciduos, ¿ok? Son los famosos dientes de leche, pero normalmente se le conoce y se le conoce mejor como dentadura decidual, ¿ok? Como el residuo.
Entonces, como esta no se la voy a preguntar, esta se la señalé yo, pero esto es lo más importante que ustedes tienen que identificar, ¿ok? El esmalte va a ser esta parte de aquí arriba, ¿ok? Va a ser como una capa aquí delgada que va a ser bastante fuerte. Luego, acá vamos a encontrar el cemento justo después de esta corona anatómica, ¿verdad? Justo después de esta unión. Luego acá todo esto que miramos en el centro va a ser la dentina, ¿ok? Que es esta sustancia fuerte. Y justo debajo de la dentina nosotros miramos la capa de odontoblastos, ¿ok? Y luego acá, justo en medio, vamos a encontrar la cavidad pulpar, ¿ok? En medio va a estar la pulpa, donde van a estar los vasos sanguíneos y los nervios. Bueno, entonces vamos con glándula submaxilar, que si ustedes se acuerdan, vamos a tener glándulas salivales, ¿verdad? Pero el manual hizo énfasis acá en esta, en la glándula submaxilar. Tenemos, acuérdense, la lingual y vamos a tener también la parótida. Entonces aquí, como les explicaron, como les expliqué también, en tejido glandular lo que nosotros vamos a encontrar son acinos, ¿ok? Y acino en griego significa uva. Entonces eso es lo que nosotros encontramos acá en esta glándula. Vamos a encontrar como este montón de uvitas y aquí este montón de uvitas van a tener las células. Estas células que ya hemos visto, por ejemplo, el acino seroso, la famosa pizza y el acino mucoso. Pero también nosotros lo vamos a encontrar de una manera mixta, que vamos a poner aquí un pedacito de un acino seroso y un pedacito de un acino mucoso. Entonces acá, donde están estas uvitas, esto es como que si nosotros hubiéramos partido la uvita por mitad y la estemos viendo de frente. Esto es lo que estamos viendo acá, en este acino seroso. Y eso es lo que va a producir es todos los componentes de la saliva. La saliva, acuérdense que tiene muchas enzimas, tiene quizás incluso sustancias antimicrobianas y todo eso va a ir hacia la saliva, va a ir hacia conductos y van a ir hacia la saliva. Entonces acuérdense, ¿verdad? Que vamos a tener acá un retículo endoplásmico rugoso, un retículo endoplásmico rugoso y aquí arribita vamos a tener todas estas pelotitas que van a ser los gránulos de secreción, ¿okay? Los gránulos simógenos. Y así es como se ve histológicamente. El retículo endoplásmico rugoso se ve aquí abajo, esa es la importancia de los esquemas. Y aquí arribita vamos a encontrar las vesículas secretoras, ¿ok? Entonces acá, esto es lo que pide el manual original, pero creo que ustedes no se los pide. Entonces por eso yo me veo en la obligación de explicarles que el acino seroso, acuérdense que es como que estuviéramos viendo una pizza, ¿verdad? Bien eosinófila. Nosotros podemos identificar los núcleos y pequeños granulitos donde están las secreciones. Acino mixto, igual que aquel esquema, vamos a encontrar que justo atrás, como arrimándosele al acino mucoso, va a estar el acino seroso. Y acuérdense que el acino mucoso va a tener un núcleo aplanado y hacia la periferia. Y luego nosotros vamos a ver conductos, ¿verdad? Estas células que se miran claritas, bien bonitas, eh, con un núcleo bien circular, bien ovoide y quizás un poquito altas, unas células cúbicas altas, van a ser el conducto excretor. Entonces, si ustedes se fijan, después también ahí les pedía como el estroma, y el estroma, acuérdense que el estroma de una glándula va a ser el tejido conectivo, ¿ok? El tejido conectivo donde esté. Pero después acá nosotros vamos a estar encontrando los acinos, que van a ser como las pizzas, los acinos mixtos, aquí por ejemplo, y los conductos. Esto acuérdense que yo se los explico porque hay vasos sanguíneos acá, ¿verdad? Esta sería como una arteriola. Los conductos son estos, perdón, estos conductos. Estos son los conductos, las células que se ven diferentes. Entonces, como les dije, estas son estas que yo me veo en la obligación moral de explicárselos porque es muy importante saberlo, pero acá esta ya es importante y esta es importante que ustedes pongan bastante atención. La lengua. La lengua, esta es una placa que ustedes tienen que dibujar, entonces presten bastante atención. La lengua, si ustedes se acuerdan en anatomía nosotros la vamos a poder dividir en dos, en el cuerpo y en la raíz de la lengua. En otras palabras, tercio posterior y 2/3 anteriores. Okay. Esa creo que es lo normal, lo que nosotros normalmente conocemos y que manejamos en anatomía. Entonces, si ustedes se fijan en el tercio posterior, nosotros ¿qué es lo que vamos a encontrar? Vamos a encontrar las tónsilas, las amígdalas linguales. Y además de las amígdalas linguales, nosotros vamos a ver esta estructura que se le llama el foramen secum o el foramen ciego. Y acuérdense que el foramen ciego hace referencia a aquel conducto tirogloso, que es donde se va a ir originando la tiroides,
en el proceso embrionario. Entonces queda ese remanente embrionario en la lengua. Luego, nosotros vamos a ver los 2/3 anteriores, y en los 2/3 anteriores vamos a encontrar muchas de las estructuras que manejamos normalmente. Así que aquí nosotros vamos a encontrar que un epitelio que en algunos libros está queratinizado, o sea, ortoqueratinizado, completamente queratinizado, y en otros se les va a decir que está paraqueratinizado, o sea, parcialmente queratinizado. ¿Y por qué creen ustedes que la lengua requiere queratina? ¿Por qué? Porque necesita protección. Pónganle, si ustedes tuvieran un epitelio frágil, si no tuviera queratina, al tomar, por ejemplo, un café, que es algo caliente, o una sopa, les haría un daño terrible. Entonces, es necesario de que tenga algo de protección, y la queratina le ofrece esa protección a la lengua. También la queratina ayuda a triturar, y la lengua también ayuda a triturar, a hacer más pequeños los pedazos de la comida. Pero lo más destacable de la lengua, además de su epitelio, quizás parcialmente queratinizado, vamos a encontrar las papilas, ¿ok? Las papilas linguales. Entonces, fíjense bien, anatómicamente nosotros vamos a poder ver esas papilas linguales en la lengua, ¿verdad? Nosotros vamos a encontrar 4 tipos de papilas linguales: las papilas circunvaladas o las papilas caliciformes. Y si nosotros le hacemos un zoom a estas estructuras, la vamos a ver así, como que si fuera un botón de un control remoto. Esas son las papilas circunvaladas, las papilas circunvaladas o las papilas caliciformes, ¿ok? Entonces aquí las vamos a encontrar anatómicamente. Normalmente las vamos a ver atrás, casi cerca del tercio posterior de la lengua. Luego nosotros vamos a ver las papilas eh, filiformes, ¿ok? Las papilas filiformes van a ser estas aquí, que parecen como hojas de papel. Estas son las que miramos acá. Y luego vamos a ver las papilas fungiformes. Las papilas fungiformes, que van a parecer un hongo, un champiñón, y ese hongo o champiñón lo vamos a ver acá, ¿ok? Lo vamos a ver, uy, uy, lo vamos a ver acá. Fíjense bien, acá, esto que parece como un champiñón, como que parece como una cabecita. Y eso nosotros lo podemos identificar macroscópicamente. Fíjense bien acá, fungiforme. Esto que ustedes miren acá como círculos, esas van a ser las papilas fungiformes. Estas las vamos a poder ver anatómicamente. E incluso si ustedes se ponen enfrente del espejo, sacan su lengua y empiezan a ver, a veces ustedes van a poder identificar como estos botoncitos y de color rojo. Entonces esas son las papilas fungiformes. Y luego vamos a ver las papilas foliadas, pero las papilas foliadas normalmente están hasta los 3 años de edad. Y ya después de los 3 años de edad no se identifican muchas papilas foliadas. O sea, en una lengua adulta no se van a poder identificar mucho las papilas foliadas, ¿ok? Entonces acá, fijémonos bien, estas son las estructuras que tenemos que identificar bastante. Acá nosotros miramos aquí los 4 tipos de papila. La papila lingual, eh, la papila lingual filiforme, que les digo va a parecer hoja, vamos a encontrar un montón de queratina, y van a estar así como puntiagudas. Acá luego vamos a encontrar aquí las papilas foliadas. Acuérdense, solo va a estar hasta los 3 años, normalmente no van a estar en una lengua adulta. Y aquí ustedes van a ver que va a estar dividido como por surcos. No sé si ustedes pueden ver estos agujeros. Voy a borrar estos surcos, ¿verdad? Entonces, en estos surcos nosotros vamos a encontrar esta estructura intraepitelial, que ya la voy a explicar. Solo déjenme ir avanzando un poquito. Acá, esta sería la papila fungiforme, como les dije, en una forma de champiñón o en una forma de hongo, ¿verdad? Eso es a lo que se refiere. Y acá nosotros podemos ver las papilas filiformes. Y esta es la gran papila circunvalada o caliciforme, ¿ok? Entonces, como les expliqué, acá en los surcos, en estos espacios, nosotros vamos a encontrar estas estructuras intraepiteliales, que van a ser los corpúsculos gustativos, ¿ok? Allí, en donde están esos surcos, donde están específicamente estos surcos, allí específicamente es donde nosotros vamos a encontrar las estructuras que nos permiten tener el sabor, ¿ok? Los que nos permiten detectar el sabor, si es algo dulce, si es algo salado. Ya van a ver que van a ser 5 modalidades del sabor: dulce, salado, amargo.
umami y ácido, esos son los 5 sabores que podemos identificar, van a estar aquí en los surcos. Ya se los voy a hacer ver más claramente, ¿ok? Entonces, acá estas van a ser las estructuras que nosotros vamos a poder ver. Vamos a poder ver receptores, vamos a poder ver células que van a poder recibir el sabor y lo van a poder mandar a los nervios que están acá. Entonces vamos a encontrar 2 tipos de células, bueno, 3 tipos de células específicamente. Vamos a encontrar las células maduras, que van a ser las células receptoras, también conocido como células oscuras. Luego vamos a ver las células inmaduras, que esas son las células que se van a convertir en una célula madura después, que van a ser las células claras, denominadas como células claras. Y luego vamos a ver las células basales, que estas células basales van a convertirse en células inmaduras y luego las inmaduras se van a convertir a células maduras. Y las vamos a encontrar aquí abajo. Y luego, ¿qué es lo que va a pasar? De que las células maduras van a tener microvellosidades. Y estas microvellosidades ayudan a distinguir los sabores para poder mandar señales químicas a los nervios. ¿Ok? Entonces, fíjense bien que yo no suelo usar el, yo no suelo usar el microscopio electrónico, pero sí me interesa usarlo ahorita. Entonces acá, esto lo que nosotros podemos ver van a ser las papilas foliadas. Como les dije, solo están como hasta los 3 años. Si ustedes se fijan acá, de manera a gran escala, nosotros podemos ver acá músculo esquelético. Y acuérdense que en la lengua vamos a tener 2 tipos de músculo, músculos extrínsecos y músculos intrínsecos. De los músculos, todos van a estar inervados por el hipogloso, por el par craneal número 12, excepto el pálato gloso, el músculo pálato gloso que va a estar inervado por el vago. Entonces acá esto es lo que miramos, músculo esquelético, y en la lengua se ve súper bien el músculo esquelético. Pero lo que nos importa aquí es la papila. Como les dije, va a estar queratinizado o parcialmente queratinizado, dependiendo del libro que ustedes lean, y va a estar dividido por surcos. Si nosotros le hacemos un zoom a los surcos, nosotros vamos a encontrar esa estructura intraepitelial, que es el corpúsculo gustativo. ¿Lo ven? Esta parte que se ve como más clarita. Bueno, ese es el corpúsculo gustativo. Y el corpúsculo gustativo lo que va a hacer es que va a recibir los sabores y los va a enviar a través del nervio. Y acuérdense de que hay también diferentes nervios que llevan el gusto. Si se acuerdan, en los 2 tercios anteriores, el nervio facial es el que lleva el gusto. Y en los 2 tercios posteriores va a ser el glosofaringio y el vago. ¿Okay? Entonces acá nosotros vamos a encontrar un tejido conectivo, la lámina propia, y vamos a encontrar estas estructuras glandulares. Si ustedes se fijan bien en estas estructuras glandulares, ¿qué es lo que se va a secretar? Saliva. Van a ser un acino seroso, si ustedes se fijan acá. Estas estructuras glandulares son acinos serosos y reciben el nombre de glándulas de von Ebner. ¿Okay? Esas son las estructuras que podemos encontrar en la lengua. Esta es una papila foliada y acuérdense que las papilas foliadas solo están hasta los 3 años de edad. Entonces, permítanme, acá, perfecto. Entonces ya creo que ya le entienden súper bien a lengua. Y aquí un pequeño resumen. Entonces acá, este esquema. Allí, ¿quién me podría ayudar de ustedes a rotular esta placa? ¿Quién me podría ayudar ahí, por favor? Solo para ver si aprendieron. Vamos a ver. Eh, Ana Canales, ¿estás ahí, Ana? Ana. Sí, acá estoy. Ok. ¿Tenés computadora o estás en un celular? Desde mi computadora. Ah, ok. Entonces, te voy a compartir eh, mi pantalla para que puedas señalarlo. Dale. Para que puedas rotular esta parte. Muy bien. Ahí estaría el epitelio orto queratinizado. Acuérdense que orto significa totalmente queratinizado. La lámina propia. No,
Abajo. El tejido conectivo. Ok. Ahí. El tejido conectivo. Muy bien. Ahí donde están los surcos, ahí es donde van a estar las papilas gustativas. Correcto. Esas van a ser las glándulas salivales menores, también llamadas glándulas de von Ebner. Ah, no, no, no. Uy, uy, perdón. Ese es el músculo esquelético. El músculo esquelético va abajo. Va abajo. No me fijé. Sí, el músculo esquelético va ahí. Ujú. Acuérdense del músculo extrínseco. Intrínsecos. Las glándulas salivales menores o las glándulas de von Ebner. Y esas van a ser las papilas. ¿Ok? Entonces acuérdense que hay 4 tipos de papilas. Gracias, Ana. Ahorita yo lo voy a controlar. De verdad, te lo agradezco mucho. Bien. Entonces ahí ya lo manejan bien. Si tienen alguna duda, me la hacen saber. Ahora vamos a entrar a gastrointestinal. Gastrointestinal, vamos a tener este montón de placas. Ustedes van a ver que son un montón. Pero es muy bonito, es fascinante. No se imaginan. La función, cómo funciona el sistema gastrointestinal es bien bonito, muy rico en fisiología y también en histología. Pero ojo, ustedes tienen que saber de anatomía para poder entenderle bien, ¿ok? Entonces, como ustedes saben, vamos a tener ya estas 4 estructuras que les hablé al inicio: mucosa, submucosa, muscular y adventicia o serosa o incluso tejido adiposo. Entonces acuérdense que la mucosa se compone de epitelio, lámina propia y muscular de la mucosa. O sea, ustedes hagan la suma. Mucosa es igual a epitelio más lámina propia más muscular de la mucosa. Entonces acá en este esquema, ¿ven esta línea gruesa que se ve aquí como rosada? Bueno, esa es la parte muscular de la mucosa, ¿ok? El propio epitelio va a tener una capa muscular, de músculo liso. Y luego acá nosotros vamos a tener la lámina propia, que es un tejido conectivo laxo. Todo esto que se mira azul va a ser el tejido conectivo laxo. Y aquí esto que se ve rosado va a ser el epitelio. Luego vamos a encontrar la submucosa. Y si ustedes se fijan acá, en este esquema me gusta mucho, porque ya está dividido en esófago, estómago, duodeno, yeyuno, ilion y colon. Yo ya les voy a hacer una explicación más a detalle de cada una de estas. Y si ustedes se fijan en la submucosa, solo vamos a encontrar estas glandulitas en duodeno y en esófago. ¿Ok? Eso es importante que ustedes lo manejen. Luego van a haber glándulas, sí, van a haber glándulas acá, pero estas glándulas van a ser parte de la mucosa. Luego vamos a encontrar la muscular, que lo normal es que encontramos una capa circular interna y una capa longitudinal externa, ¿ok? Eso es lo normal que nosotros vamos a poder encontrar. Y luego abajo vamos a poder encontrar o adventicia, que es un tejido conectivo laxo, o vamos a encontrar la serosa, que va a ser un epitelio plano simple, ¿ok? Acuérdense de las 3P, que es el mesotelio y las 3P son peritoneo, pleura y pericardio. Aquí vamos a hablar de peritoneo. Y solo en el esófago podría ser de que haya tejido adiposo, pero en la parte del mediastino. ¿Okay? Entonces esto es importante que lo sepan y este esquema es muy completo. Si ustedes se fijan acá solo miramos glándulas tubulares simples, pero acá en el estómago vemos unas eh, glándulas tubulares ramificadas. Y luego acá en el esófago miramos acinos, eso es lo que vamos a poder encontrar. ¿Okay? Y luego acá nosotros vamos a ver esto que se llaman pellosidades. Yo ya les voy a explicar qué significan estas pellosidades y cómo se ven. Entonces, vamos con el primero, vamos con el esófago. El esófago es un órgano que mide 25 centímetros. Literal es como del tamaño de una regla. Si ustedes se miden ustedes mismos, van a ser 25 centímetros. Es verdaderamente poco, no es tanto. Entonces, de 18 a 25 centímetros, eso es lo que mide el esófago en total justo al entrar al estómago. Entonces, como les dije, son 4 las capas que nosotros tenemos que ir manejando. La mucosa se va a componer siempre de epitelio, lámina propia y muscular de la mucosa. En el epitelio nosotros vamos a encontrar un tejido epitelial plano, estratificado, no queratinizado, o sea, húmedo.
Y esto es importante porque si esto cambia, ustedes van a ver más adelante que si este tejido cambia, ya va a ser patológico y es muy peligroso. Luego en la lámina propia vamos a encontrar el tejido conectivo laxo, el tejido conectivo laxo areolar, o puede ser incluso a veces denso. Y aquí nosotros vamos a encontrar las glándulas cardiales en la lámina propia en el tercio inferior, así se le llama, las glándulas cardiales. ¿Por qué? Por el cardias del estómago. Luego vamos a encontrar la circular interna y la longitudinal externa, ¿ok? Esas capas van a ser de la muscular de la mucosa. Ya les voy a explicar con placas para que ustedes la miren mejor. Ahora, la submucosa, nosotros vamos a encontrar un tejido conectivo denso y irregular y vamos a encontrar las glándulas esofágicas propias. Y justo debajo nosotros vamos a encontrar el plexo submucoso de Meissner. Hay varias cosas que se repiten, entonces, para que ustedes vayan recordando y vayan prestando atención. El plexo submucoso de Meissner, y esto ayuda a que las glándulas puedan secretar, hay un control. Luego vamos a encontrar la muscular, y para entenderle a la muscular, ustedes necesitan dividir el esófago en tres partes. Vamos a tener acá, lo voy a hacer en azul, vamos a tener acá el tercio superior, y aquí vamos a tener el tercio medio y el tercio inferior. ¿Ok? Vamos a dividir el esófago en tres partes. Y si nos vamos a la siguiente imagen, nosotros, ¿qué es lo que vamos a encontrar en el esófago? Vamos a encontrar, si se acuerdan, los músculos constrictores de la faringe. Entonces, en el tercio superior, en la parte de arriba, nosotros vamos a encontrar músculo esquelético. ¿Ok? Si nosotros hacemos un corte de esófago aquí arriba, vamos a encontrar músculo esquelético. Si vamos a ver un esófago en el tercio medio, nosotros vamos a encontrar ambos tipos. Vamos a encontrar músculo esquelético y vamos a encontrar músculo liso, como que si fuera una transición. Y luego, si nosotros hacemos un corte en el tercio inferior, o sea, en la parte de aquí abajo, más cerca del estómago, nosotros vamos a encontrar músculo liso. Y en esta parte del músculo liso, ¿qué es lo que vamos a encontrar? La capa circular interna y la capa longitudinal externa de músculo, ¿ok? Y en medio de estas dos vamos a encontrar el plexo mioentérico de Auerbach, ¿ok? Váyanse familiarizando con estos términos porque se repiten bastante. Y luego, en adventicia, nosotros vamos a encontrar los tres tipos. Vamos a encontrar un tejido conectivo laxo en la mayor parte del esófago y vamos a encontrar un tejido adiposo en la zona media del mediastino, pero en la serosa, justo debajo del diafragma, justo debajo del diafragma nosotros vamos a encontrar serosa. Entonces el esófago, si se fijan, quizás no es algo tan complicado, pero sí puede llegar a ser bastante complejo el esófago. Entonces acuérdense de que todo depende de dónde hagamos el corte, nosotros vamos a encontrar en el esófago. Pero yo lo principal que quiero que manejen sería esto. El tercio inferior del músculo liso y tejido conectivo laxo, que tiene una adventicia. ¿Por qué? Porque solo son en partes pequeñas donde hay estas excepciones. En el mediastino, si ustedes se acuerdan del macro, esa zona que va a estar en medio de los pulmones y del tórax, vamos a encontrar tejido adiposo. Y luego aquí, justo debajo del diafragma, acuérdense que este es el diafragma, justo debajo del diafragma, que es lo que vamos a encontrar, serosa. Entonces, solo son como excepciones que es bueno ahí manejarlas, pero lo normal que quiero que manejen es esta. Tercio inferior, músculo liso, circular interna, longitudinal externa y adventicia, que es un tejido conectivo laxo. ¿Okay? Entonces, avancemos. Y esto es lo que normalmente nosotros vamos a ver. Vamos a ver un epitelio plano, estratificado, no queratinizado. ¿Okay? No va a haber queratina aquí arriba en el esófago. Pero sí nosotros vamos a ver un epitelio que aquí arribita lo vamos a ver plano, pero vamos a ver esta estratificación como este montón de partes. Y luego aquí abajo nosotros vamos a encontrar el tejido conectivo, la lámina propia, y vamos a encontrar acá, si se fijan bien, fíjense bien en estas estructuras bien eosinófilas. Si se acuerdan en el primer esquema que vimos del labio, este es el músculo, esta es la parte muscular de la mucosa. Y luego, acá nosotros vemos estos tercios inferiores, ¿verdad? Esto es lo que quiere explicar este esquema. Músculo esquelético, este tercio medio, músculo esquelético y músculo liso. Y luego acá vamos a ver músculo liso en el tercio inferior, que eso es lo que yo ya les expliqué. Este esquema es bastante complejo, es bien bonito, pero es la teoría que ya les expliqué. ¿Okay?
Entonces, acá, quizás no les expliqué tanto, pero aquí quiero aprovechar a explicarles. El epitelio va a ser esta parte de aquí arriba, ¿verdad? El epitelio es esta parte de aquí arriba. Luego del epitelio vamos a encontrar esta lámina propia. Y acuérdense que va a ir debajo de la lámina propia, va a ir una capa muscular de la mucosa. Luego vamos a encontrar la submucosa, y si ustedes se fijan, la submucosa, aquí vamos a encontrar bastantes glándulas, y estas son las glándulas esofágicas propias. Acuérdense que solo hay dos órganos que tienen glándulas en la submucosa, el esófago y el duodeno. Así que vamos a ver. David, estás en una computadora. Permíteme, regreso. Dale. Correcto. La última capa que se mira como pequeños pedacitos de colágeno va a ser la adventicia. Ajá, esa es la parte muscular que se ve bien eosinófila. Y la muscular de la mucosa. Ujú, exactamente. Y la submucosa se ve ahí. Correcto. Gracias, David. Ahorita yo lo controlo. Gracias, gracias. Entonces, así como se puede ver acá, la, la muscular de la mucosa va a estar aquí justo debajo de la lámina propia y va a ser esta capa densa que se mira eosinófila. ¿Lo ven acá? Esto se ve más rosadito, más eosinófilo que esta parte de acá. Fíjense bien. Entonces esta es la parte muscular de la mucosa. Y justo debajo vamos a encontrar las glándulas de la submucosa. ¿Ok? La muscular de la mucosa es importante. Eso es lo que nos ayuda a delimitar muchas cosas. ¿Ok? Ahora bien, pasemos a estómago. El estómago, que es esa estructura, esa estructura muy importante que nosotros tenemos. Entonces el estómago, nosotros lo vamos a encontrar justo debajo del diafragma y siempre van a ver estas cuatro estructuras que es necesario que ustedes dominen, ¿ok? En el estómago nosotros vamos a encontrar un epitelio cilíndrico simple. Vamos a encontrar vamos a encontrar una transición brusca de un epitelio plano, estratificado, no queratinizado del esófago a un epitelio cilíndrico simple del estómago. Va a ser brusco. Luego nosotros vamos a encontrar un tejido conectivo laxo, unas glándulas ramificadas, acuérdense, ramificadas, y una muscular de la mucosa. ¿Okay? Nosotros vamos a encontrar en esa muscular de la mucosa una circular interna y una longitudinal externa. Luego, después de estas tres estructuras, nosotros vamos a encontrar un tejido conectivo denso y regular y el plexo submucoso de Meissner. Esto se va a ir repitiendo bastantes veces. Y luego vamos a encontrar una capa de músculo, una capa muscular. Vamos a encontrar tres capas a excepción de la mayoría. Vamos a encontrar primero una oblicua interna, luego vamos a encontrar una circular media y una longitudinal externa. Y en medio de la circular media y de la longitudinal externa, vamos a encontrar el plexo mientérico de Auerbach. Estos plexos son estructuras nerviosas importantes para el control. Y en la serosa nosotros vamos a ver de que va a estar cubierto por peritoneo. Ahí ustedes van a ver de que tiene un aumento mayor y un aumento menor. Esas van a ser las serosas. Ahora, para entenderle bien, nosotros tenemos que identificar las partes del estómago. ¿Okay? Viene el esófago y el esófago al entrar al estómago vamos a tener el cardias. Por eso es que se llaman las glándulas cardiales. ¿Ok? Y esas glándulas cardiales van a estar en la mucosa. Luego nosotros vamos a ver el fundus, el fondo del estómago, aquí arriba. Vamos a encontrar el cuerpo justo debajo del cardias y luego vamos a encontrar el antro y el píloro justo antes de entrar al duodeno o al intestino delgado. Entonces, histológicamente es lo mejor. Ustedes van a ver de que todas estas células que hay en el estómago, que son varias, tienen muchísimas funciones, ¿ok? Muchísimas funciones. Y en fisiología ustedes van a ver cómo suceden estas cosas y eso es súper, súper bonito, créanme. Entonces acá en este esquema me gusta muchísimo porque podemos ver las partes, ¿ok? Entonces si nosotros venimos y agarramos una parte del cardias, nosotros vamos a ver este epitelio así, ¿ok?
Si nosotros agarramos una parte del píloro, justo antes de entrar al duodeno, vamos a encontrar estas glándulas así. Pero la placa que yo quiero que ustedes manejen va a ser la placa que vamos a encontrar en el cuerpo del estómago o que vamos a encontrar en el fundus, ¿ok? En el fundus del estómago. Y van a ser estas glándulas bien bonitas que vamos a encontrar, ¿ok? Estas glándulas bien bonitas que encontramos, si se fijan, están ramificadas. Va una rama aquí y una rama aquí. Así las vamos a encontrar, pero en su mayoría las vamos a encontrar así como pedazos de círculo. Y como les dije, todo depende de un corte, porque si tenemos como un tubo y lo cortamos así, pero el tubo está como inclinado para acá, solo vamos a poder ver ese cilindro. Entonces, lo importante de aquí es saber las células, y las células se pueden identificar, ¿ok? Ahora bien, ¿qué células vamos a encontrar? Vamos a encontrar el epitelio de superficie, que como les dije, es un epitelio cilíndrico simple. Lo vamos a encontrar acá. Va a ser bien bonito como se va a ver. Luego vamos a encontrar unas células mucosas. Ojo, no son células caliciformes, son células mucosas del cuello, y las vamos a encontrar acá. Y vamos a encontrar las células parietales. Estas células son muy importantes. ¿Por qué? Porque las células parietales son las que van a secretar el ácido clorhídrico y también van a secretar el factor intrínseco que ayuda a la absorción de vitamina B12. Estas células bien eosinófilas son importantes. ¿Por qué? Porque las células parietales secretan el ácido clorhídrico y nos ayudan a identificar y a diferenciar el estómago de lo demás. ¿Ok? Ahora bien, vamos a encontrar otra célula que es muy importante, que es la célula parietal. Perdón, la célula principal, Y la célula principal, ¿qué es lo que va a secretar? Pepsinógeno, lipasa y va a secretar leptina, que van a ser enzimas. Eso es lo que son. Leptina es una hormona, pero el pepsinógeno y la lipasa son enzimas que ayudan a degradar. ¿Ok? Entonces, ojo con estas células principales. Las células principales, como dice este esquema, solo las vamos a encontrar en el cuerpo del estómago y en el fundus, ¿ok? Solo ahí vamos a encontrar las células principales, y esto es lo importante de la anatomía. Solo en el cuerpo y solo en el fundus. ¿Por qué? Porque si nosotros vamos a revisar la parte del cardias del estómago, nosotros no vamos a encontrar células principales ahí. Estas células que secretan pepsinógeno y lipasa no van a estar ahí. En el píloro tampoco van a estar. Entonces, por eso es importante manejar la anatomía, ¿ok? Entonces, miremos unas cuantas placas, ¿ok? Aquí, esta es la glándula, pero ya más de cerca, y esto es lo que ustedes pueden ver en ROS. La fosita gástrica, que ustedes la van a ver bastante, solo es como la entrada, solo es como la apertura de la glándula. Y como les dije, va a estar ramificada, ¿ok? Eso es la glándula del estómago, es una glándula ramificada. Entonces nosotros, si se fijan acá, vemos acá el epitelio, ¿no? El cilíndrico simple, se ve claramente. Y aquí nosotros podemos ver estas células que están como bien rojas, bien eosinófilas o bien rosadas. Estas son las células parietales. El otro nombre que reciben son las células oxínticas, ojo, no confundir con oxífilas de la paratiroides, oxínticas, y también reciben el nombre de delomorfas, ¿ok? Delomorfas. Y luego nosotros vamos a encontrar acá las células principales en el fondo de la glándula, ¿ok? Si se fijan, las células principales van a estar alrededor de la glándula, van a estar dispersas, pero las principales se van a agrupar aquí abajo, en el fondo de la glándula, ¿ok? Ahí van a estar las células principales. Y estas que secretan pepsinógeno, lipasa y leptina, que como les dije, la leptina es la hormona que estimula el hambre. A ver, a ver, a ver, a ver. A ver, a ver, a ver, a ver. Leptina, grelina. No. Leptina inhibe el hambre, o sea, deja de que nosotros tengamos hambre. Grelina es la hormona del hambre. Disculpen, leptina es una hormona que va a regular el ciclo alimenticio, pero la leptina lo que hace es de que es hormona de la saciedad, ¿ok? Y luego nosotros vamos a encontrar las células enteroendocrinas, ¿ok? Esas células famosas de SNED, las vamos a encontrar acá. Y estas células de SNED se ven blancas, ¿ok? Estas son las blancas van a ser las células de SNED, ¿ok? Entonces, fíjense en algo. Este esquema no está así porque sí, ¿ok? Como les expliqué, los esquemas son muy específicos.
Entonces, si nosotros miramos de que la célula parietal es rosada, es por algo, ¿ok? Es porque así se va a ver en el microscopio. Y esta célula que se ve morada, esta célula principal, es porque así se va a ver en microscopía, y yo les voy a enseñar. Y las células de SNED se van a ver así blancas porque así es como se ven. Ahora bien, en el estómago nosotros vamos a poder encontrar esto, ¿verdad? Que son como pliegues o rugue, esos como pliegues, o sea, esas como em, incisuras que podemos ver en el estómago, también las vamos a poder ver aquí en las placas. Esto es un pliegue. Y el pliegue, ¿qué es lo que quiero que ustedes se acuerden? Yo se lo voy a explicar bastante porque lo vamos a ver bastante. El pliegue es una evaginación de la submucosa, ¿ok? La submucosa se va a ir para arriba y nos va a crear toda esta montaña. Y eso es lo que podemos ver aquí macroscópicamente y esto es lo que podemos ver microscópicamente, ¿ok? Y aquí ya les voy a explicar aquí más de cerca una bonita imagen del estómago. Ustedes se ven aquí, aquí nosotros podemos ir viendo las glándulas, ¿verdad? Podemos ir viendo las glándulas. Como les dije, las glándulas van a estar sobre la lámina propia. Entonces la lámina propia va a estar aquí y aquí va a estar el epitelio, ¿ok? Luego, acá abajo, ¿qué es lo que vamos a ver? La muscular de la mucosa, ¿ok? Si se fijan, tiene un color bien rosado característico. Luego, debajo de esta parte muscular de la mucosa vamos a encontrar la submucosa, ¿ok? La submucosa, que es un tejido conectivo denso y irregular o puede ser también laxo, ¿ok? Aquí vamos a encontrar la muscular de la mucosa y abajo la submucosa. Y luego justo debajo de la submucosa vamos a encontrar la capa muscular, que aquí a diferencia de las demás son tres, ¿ok? Así es como la vamos a ver de manera normal. Pero como les dije, si se fijan acá, vemos la submucosa y está normal y podemos ver todas las glándulas. Pero si esta submucosa protruye hacia arriba, nos va a formar el pliegue, ¿ok? Eso es lo que nos va a formar el pliegue. La submucosa protruyendo hacia arriba, si se fijan acá, aquí la submucosa hasta se lleva la muscular de la mucosa, ¿ok? Que es esta parte bien eosinófila. Perfecto. Y aquí un resumen que les puse sobre las células, por si un caso alguno quiere leerlo. Y las células APUD, ese es otro nombre que reciben las células de SNED, las células neuroendocrinas, ¿ok? APUD significa Amino Precursor Uptake Discarboxylase, ¿ok? Una, una amina precursora, no, una descarboxilasa de grupos aminos, ¿ok? Eso es a lo que se refiere. Una descarboxilasa de aminos, perdón. Y aquí ustedes van a ver de que va a haber listas enteras. Ustedes van a ver en sus libros, van a ver listas de un montón de células, ¿ok? Van a ver listas enteras de un montón de células que van a secretar gastrina, colecistocinina, secretina y somatostatina, pero eso ustedes lo van a ver mejor en fisiología, ¿ok? En fisiología ustedes van a entender todo eso, porque si se fijan, es bastante denso gastrointestinal en fisiología. Entonces acá, si nosotros nos acercamos bastante a una célula, nosotros vamos a identificar las células. Como les dije, las células que se ven rosadas, estas van a ser como globosas o un poco piramidales, son las células parietales, ¿ok? Y las células que ustedes miren basófilas, o sea, ustedes las que miren moraditas, van a ser las células principales. Como les dije, tienen un montón de nombres y tienen también funciones, varias funciones que ya las repetí varias veces. Pero si se fijan, yo lo que quiero explicarles es que la célula parietal se ve rosada porque, fíjense bien, tiene un montón de mitocondrias. Las mitocondrias son eosinófilas y por eso es que se ven rosadas, o eosinófilas o acidófilas. Las células principales se ven moradas, ¿por qué? Porque vamos a tener gránulos simógenos. O sea, vamos a tener un montón de proteínas y vamos a tener un montón, si ustedes se fijan, de retículo endoplásmico rugoso, a diferencia de la célula parietal. Y por eso es que se ve morada o basófila. Acá, si ustedes se fijan bien, podemos ver la estructura tubular de la glándula. Aquí se fijan, se ve súper bien. Y aquí nosotros podemos encontrar las glándulas parietales, perdón, las células parietales que secretan el ácido clorhídrico y las células principales, que son las moraditas, que secretan pepsinógeno, lipasa y leptina. ¿Okay? Entonces acá, yo sé que ustedes manejan bastante bien cómo se ve la estructura, pero acá les explico. El epitelio va a estar aquí arriba. Es como bien difícil de ver, ¿ok? El epitelio.
Luego la fosita gástrica es como la entrada de las glándulas, ¿ok? Como esa parte de arriba de la glándula. Luego la glándula gástrica van a ser este montón como de espacios, este montón de espacios ramificados que podemos ir viendo, ¿ok? Pero después de ahí ustedes ya saben cómo identificar morfológicamente la, eh, lo demás, ¿verdad? Que se repite bastante. Brian, ¿podrías por favor señalar lo demás? ¿Dónde podría estar, por favor? Oye, permíteme, ya regreso. Dale. Permíteme. ¿Dónde está el mouse? Ahí está. Dale. No, arriba. Correcto. Ahí. La lámina propia va a estar justo debajo del epitelio. ¿Ok? Normalmente no se va a ver porque de, va a estar lleno de glándulas. Dale. No, nada abajo. Arriba, arriba, arriba. Ahí, correcto. Ahí está la submucosa. ¿Ok? La muscular de la mucosa, exactamente. Esa es la muscular de la mucosa. Y ahí está también la capa muscular. ¿Ok? Eh, Como les digo, estas placas son bastante difíciles de dibujar. ¿Ok? Porque nos piden un enfoque un poquito más global. ¿Ok? Gracias, Brian. Yo lo controlo ahorita. Entonces, acá si ustedes se fijan, lo importante, o sea, ¿cuál es el consejo que yo les doy? ¿Ok? El consejo que yo les doy es que ustedes identifiquen la muscular de la mucosa, ¿ok? La muscular de la mucosa. Eso es lo importante. Si ustedes ven la muscular de la mucosa, es totalmente distinta a la submucosa. Esta línea que ustedes miren acá, gruesa, esa es la muscular de la mucosa, ¿ok? La muscular de la mucosa, arriba va a estar la lámina propia, las glándulas y el epitelio. Como les dije, la lámina propia va a ser muy difícil de verla. ¿Por qué? Porque las glándulas van a estar ahí, en la lámina propia, porque es parte de la mucosa. Acuérdense, estas tres son parte de la mucosa. Luego, justo debajo vamos a encontrar la submucosa y acuérdense que cuando la mucosa se evagina hacia afuera, cuando la glándula protruye hacia afuera, cuando la submucosa protruye hacia afuera, nos va a formar los pliegues, los rugae, ¿ok? Y luego tenemos la muscular aquí y vamos a tener la glándula gástrica. La muscular justo debajo de la submucosa. ¿Ok? Ahora bien, vamos con intestino delgado. Intestino delgado normalmente va a medir de unos 7, a veces hasta 12 metros. Es bastante largo el intestino delgado. Y está todo enrollado, por eso es que ustedes pueden tener dentro de ustedes mismos 7 metros de intestino. Y se divide en 3 partes, el intestino delgado. Duodeno, que es la primera parte, yeyuno, que es la parte de en medio, y el ilion, que es la parte final que se va a unir con el intestino grueso. Ya vamos a terminar, no se preocupen. Entonces acá, en el intestino delgado, que va a estar justo después del estómago, nosotros macroscópicamente vamos a poder identificar cosas. Por ejemplo, si nosotros venimos y le abrimos el abdomen a alguien, le quitamos el peritoneo y el intestino grueso que está aquí arriba, esta parte es el peritoneo. Y miramos acá los órganos, el intestino delgado específicamente, nosotros vamos a encontrar esto, pliegues, ¿ok? Y si se fijan, ¿por qué hay pliegues en el intestino y en el sistema gastrointestinal? Porque los pliegues ayudan a absorber, ¿ok? Ayudan a absorber todos los nutrientes. Los pliegues lo que nos hacen es que nos dan mayor área para absorber. Es como que ustedes arruguen un papel. Un papel es grande si está estirado, pero si ustedes lo arrugan, va a caber más, ¿ok? Es como así, tenemos acá esta hoja así extendida, ¿verdad? Imagínense que mide que una regla, por ejemplo. Mira, tiene esta longitud, pero si yo la doblo, va a, la misma cantidad de área cubre, ¿ok?
Esta área está aquí, doblada, es la misma. Entonces, cuando todo está arrugado y todo está compacto, lo que nos ayuda es a tener más espacio para que pueda haber más lugar para absorber, ¿ok? Entonces, eso así, si lo miramos en el Y1 y en el duodeno, vamos a poder ver este montón de pliegues que nos ayudan a absorber. Y acá, ya en el ilion, lo que nosotros vamos a encontrar van a ser poquitos pliegues, ¿ok? Pero quiero que por favor tengan esto en mente. Si se acuerdan, en el primer esquema nosotros mirábamos vellosidades, ¿ok? Las vellosidades van a ser acá evaginaciones de la lámina propia. O sea, va a venir la lámina propia y se va a hacer para arriba. Y por eso es que nosotros vamos a poder ver estas glándulas o estas estructuras que se llaman vellosidades, ¿ok? Y esto, como les dije, aumenta el área de absorción. Pero cuando viene la submucosa y la submucosa protruye, aquí es donde se nos va a formar el pliegue, ¿ok? Entonces aquí esto que se ve aquí, grandotote, macroscópico, va a ser el pliegue. Microscópico, nosotros vamos a poder ver estas vellosidades. Ya les voy a explicar para que ustedes me entiendan mejor, ¿ok? También cabe destacar de que estos pliegues, como nos dicen los libros, son como terciopelo. Cuando los miramos así en vivo y nosotros partimos un intestino delgado y lo miramos así en vivo, se ve como un terciopelo. Son como esas almohadas que uno las va aplastando y después las va haciendo para arriba. Bueno, así es como se ven. Y aquí, como les expliqué, vamos a ver las vellosidades, ¿verdad? Que las vellosidades van a ser evaginaciones de la lámina propia. Los pliegues van a ser evaginaciones de la submucosa. No se preocupen que voy a insistir en esto. Entonces, en el intestino delgado, ¿qué es lo que nosotros vamos a encontrar? Mucosa, submucosa, muscular y serosa. El epitelio va a ser cilíndrico simple, igual que en el estómago. Aquí nosotros vamos a encontrar tejido conectivo laxo en la lámina propia y las glándulas van a ser glándulas tubulares simples, ¿ok? Las glándulas tubulares simples también van a recibir el nombre de cripta de Lieberkühn. Entonces, si nos fijamos acá, vemos acá las células cilíndricas y esta evaginación, no, invaginación, esta glándula, invaginación, va a ser la cripta de Lieberkühn, esta glándula tubular simple, ¿ok? Entonces, la muscular de la mucosa, que siempre va a estar debajo de la lámina propia, va a ser una capa circular interna y una capa longitudinal externa. Luego, la submucosa se va a componer de tejido conectivo denso irregular y el plexo submucoso de Meissner. Y ojo, estamos en intestino delgado. El duodeno es la primera parte del intestino delgado, justo después del estómago. Y solo en el duodeno van a haber glándulas en la submucosa. Les insisto, solo en 2 lugares van a haber glándulas en la submucosa, en el esófago y en el duodeno. En la capa muscular vamos a encontrar una capa circular interna y una capa longitudinal externa. Y en medio de estas dos, ¿qué es lo que vamos a encontrar? El plexo mioentérico de Auerbach, ¿ok? Y luego aquí nosotros vamos a ver una serosa. Acuérdense que la serosa va a ser el peritoneo, excepto en el duodeno, que en el duodeno nosotros vamos a poder encontrar el denticio, que es un tejido conectivo laxo. Entonces acá, este esquema que ustedes van a poder ver en sus libros, solo es de la mucosa, ¿ok? Si ustedes se fijan, acá nosotros podemos ver el epitelio, que va a ser el tejido, el epitelio cilíndrico simple, que se va a invaginar y nos va a formar glándulas, y esta parte amarilla es la lámina propia, ¿ok? En las placas normalmente no se va a ver esta lámina propia porque hay mucha glándula, hay mucha cripta de Lieberkühn. Y aquí fíjense bien qué es lo que está, la muscular de la mucosa. Esta línea justo debajo de la lámina propia es la muscular de la mucosa. Ahora fíjense bien, cuando viene el tejido conectivo laxo de la lámina propia y el tejido conectivo laxo protruye hacia afuera, ¿qué es lo que nos va a formar? Vellosidades. Esto que ustedes miren aquí arribita, estas son las vellosidades, que es como que el tejido conectivo laxo protruye, ¿ok? Y aquí nosotros, si se fijan bien, vamos a poder ir viendo el epitelio. Y aquí, si ustedes se fijan bien, en este esquema, los esquemas son muy específicos. Si los analizamos bien, tenemos mucha información. Si nosotros analizamos el esquema, aquí nosotros podemos ver estas células caliciformes, estos espacios pequeñitos. Estos espacios pequeñitos son las células caliciformes. Y ojo, en el estómago no hay células caliciformes. En el estómago hay células mucosas, ¿ok?
No hay células caliciformes en el estómago. Si en el estómago hay células caliciformes, ya tenemos que ir pensando en una enfermedad o en una patología, ¿ok? Entonces, acá nosotros, protrusión de la lámina propia, vellosidad, ¿ok? Que son estas cosas que podemos ver acá, ¿ok? Entonces, ¿para qué sirven esto? Nos sirve para absorción, mayor área de absorción, ¿ok? Ahora, fíjense bien aquí abajito. Aquí abajito, ¿qué es lo que podemos ver? Miramos unas células que están como manchaditas y no es así por así, ¿verdad? Hay una razón por la que estas células estén manchaditas, ¿ok? En estas células que están manchaditas son las células de Paneth, que son una célula especial que nosotros vamos a poder encontrar, ¿ok? Las células de Paneth van a secretar lisozima y alfa-defensinas. Esas dos moléculas sirven para defender al intestino delgado de cualquier bacteria que haya. La lisozima y la alfa-defensinas son para defendernos de las bacterias, son antimicrobianos, ¿ok? También secretan fosfolipasa A2, pero ahí ustedes van a ir entendiendo más adelante todas estas enzimas, ¿ok? Como les dije, aquí vamos a encontrar células caliciformes y eso es muy, muy importante. Aquí lo destacable del intestino delgado, células de Paneth y células caliciformes. También vamos a encontrar células madre, ¿ok? Ahora, para que ustedes vayan familiarizándose con estas células de Paneth, fíjense bien acá. Aquí nosotros vamos a poder ver la glándula, que es una glándula tubular simple, y aquí estas células que ustedes miren como con granulitos, manchaditas, estas son las células de Paneth, ¿ok? Aquí, ¿qué es lo que tienen? Estos granulitos van a tener estas dos proteínas, van a tener fosfolipasa A2 también, pero estas son las importantes que quiero que ustedes sepan. Y las células de micropliegue, bueno, aquí nosotros podemos ver un poquito de una célula caliciforme, y la célula de micropliegue sería esta célula. Y esta célula de micropliegue, o la célula M, va a estar en medio de las células epiteliales, ¿ok? Y en medio de las células epiteliales vamos a tener esta célula, ¿qué es lo que va a hacer? Que va a agarrar los antígenos o va a agarrar eh, moléculas que son dañinas al cuerpo, que son extrañas, y la va a pasar de un solo a las células inmunitarias, a los linfocitos B, a los linfocitos B, perdón, a los linfocitos T, y a las células dendríticas, ¿ok? Y a las células dendríticas. Eso es lo que va a hacer, ¿ok? Va a las células de micropliegue, va a mandar estas proteínas pequeñas y las va a mandar a los linfocitos B y a los linfocitos T, ¿ok? Entonces acá también nosotros vamos a encontrar células de SNED en el intestino delgado y van a ser muchísimas, muchísimas las que vamos a encontrar. Y si se acuerdan de aquel esquema, las vamos a ver blancas, pero eso sí, es bien difícil de verlas, ¿ok? No siempre las vamos a ver. Yo incluso en las placas que hay en el laboratorio nunca he podido ver una célula de SNED o una célula APUD, que acuérdense significa Amino Precursor Uptake Decarboxylase, ¿ok? Una descarboxilasa de aminas, ¿ok? Entonces, ¿esto qué es lo que va a hacer? Las células de SNED van a secretar hormonas y ustedes van a ver aquellos listados, aquellas tablas. Entonces, vamos a tener dos tipos de células de SNED. Vamos a tener células neuroendocrinas cerradas y vamos a tener células neuroendocrinas abiertas, que como dice su nombre, las células cerradas no van a tener contacto con la luz. Si ustedes se fijan, van a haber células aquí que van a tapar la entrada de la luz. Y si ustedes pueden ver acá, las células abiertas van a tener contacto con la luz, ¿ok? Eso es lo importante de esta clasificación, las células abiertas y las células cerradas, ¿ok? Y aquí, si ustedes se fijan en esta, que es una placa de intestino delgado, ¿por qué? Porque miramos estas células aquí con granulitos, que son las células de Paneth, ¿ok? Acá si se fijan, estas células con granulito, aquí se ven un poco más feo, pero esas son las células de Paneth, entonces estamos en intestino delgado. Y vamos a ver aquí esta estructura tubular, como que si fuera una probeta o un tubo de ensayo. ¿Okay? Ahora bien, como les dije, hay tres partes del intestino delgado. Y a pesar de que su manual solo nos pide identificar uno, yo quiero que ustedes me dibujen los tres, ¿ok? Es importante que ustedes sepan los tres, ¿ok? Los tres, es muy importante. Duodeno, justo después del estómago, yeyuno e ilion, ¿ok? Entonces el duodeno va a tener unas vellosidades, y acuérdense, las vellosidades van a ser protrusiones del tejido conectivo laxo, ¿ok? De la mucosa. Entonces va a tener
vellosidades en forma de hoja. Y el duodeno va a tener las glándulas en la submucosa. ¿Ok? Las glándulas en la submucosa van a secretar, van a llamarse también glándulas de Brunner. ¿Ok? Las glándulas de Brunner. Si se acuerdan, las criptas de Lieberkühn van a ser estas glándulas que van a estar aquí en la mucosa, pero las glándulas que están en la submucosa, justo debajo de la muscular de la mucosa, ¿ok? Esta parte naranja en la muscular de la mucosa, se les va a llamar glándula de Brunner. Glándula de Brunner va a secretar dos cosas, la glándula de Brunner. La glándula de Brunner va a secretar un líquido alcalino, que este líquido alcalino tiene bicarbonato, o sea, ¿esto qué es lo que va a hacer? Va a contrastar el ácido del estómago y también va a secretar algo que se llama urogastrona. La urogastrona va a inhibir a las células parietales para que ya dejen de secretar ácido y también ayuda a estimular el epitelio para que el epitelio vuelva a crecer. Otro nombre que recibe es factor de crecimiento epidérmico. Por lo mismo, la urogastrona también se le llama factor de crecimiento epidérmico porque estimula que el epitelio se regenere. Ahora bien, el yeyuno tiene vellosidades que tienen forma de dedo, así, de dedo. El duodeno de hoja, el yeyuno de dedo, ¿ok? Y siempre las mismas capas, pero no vamos a encontrar nada en la submucosa, ¿ok? Solo vamos a encontrar las criptas de Lieberkühn, que como les dije, las criptas de Lieberkühn van a secretar moco y también van a secretar las alfa-defensinas y las lisosimas y la fosfolipasa A2 de las células de Paneth, ¿ok? Esto es importante de las criptas de Lieberkühn, que tienen, y las vellosidades acá que tienen forma de dedo, que son protrusiones del tejido conectivo laxo. Y luego el ilion, que es la parte final, las vellosidades son cortas. Y lo importante del ilion es que nosotros vamos a ver esto, nódulos linfáticos bien grandes. Además de vellosidades bien cortas y poco formadas, vamos a encontrar esto, nódulos linfáticos. ¿Ok? Y los nódulos linfáticos, si se fijan bien en este esquema, va a estar en la mucosa, ¿ok? Justo debajo del nódulo linfático va a estar la submucosa, pero justo en la mucosa va a haber nódulos linfáticos. Y ahora, si estos nódulos linfáticos están juntos, si están agregados, ¿ok? Como dice aquí, agregados, van a ser las placas de Peyer, van a recibir ese nombre, placas de Peyer, ¿ok? Y aquí es donde van a estar las células M o las células de micropliegue. Como les dije, lo que van a hacer es que le van a pasar a las células linfáticas que van a estar en el nódulo linfático las proteínas extrañas o las proteínas que puedan hacer daño, los antígenos, ¿ok? Aquí van a estar las células del micropliegue, ¿ok? En este esquema, en este esquema, esta célula verde es la célula de micropliegue, ¿ok? Entonces, como les dije, es importante que ustedes manejen y lo sepan identificar. Aquí el duodeno, vamos a ver estas vellosidades en forma de hoja, ¿ok? Duodeno justo después del estómago. Y vamos a ver este montón de glándulas en la submucosa, ¿ok? En la submucosa. Estas glándulas van a estar en la submucosa y aquí vamos a ver el músculo. El yeyuno va a ser esta glándula en forma de hoja, esta vellosidad, perdón, en forma yeyuno va a ser una vellosidad en forma de dedo, ¿ok? Si ustedes se fijan en esa que acabo de remarcar, esa tiene claramente una forma de dedo, ¿ok? Así es como lo dicen los libros. Y en el ilion nosotros vamos a encontrar un nódulo linfático de un solo y vamos a ver vellosidades pocas, cortas y poco formadas, ¿ok? Entonces esas son las principales cosas que ustedes tienen que identificar y necesito que dibujen las tres, ¿ok? Las tres tienen que ser dibujadas. Acá, por ejemplo, vemos de que, otra cosa que olvidé mencionar, que el yeyuno también las vellosidades son bien grandes en el yeyuno, son bien largas las vellosidades del yeyuno y tienen forma de hoja, ¿ok? Tienen forma de hoja, eso es lo importante. Forma de hoja, el duodeno tiene forma de hoja, el yeyuno tiene forma de dedo, ¿ok? Y son más largas, eso es lo importante. Yeyuno de dedo, duodeno, forma de hoja, y las glándulas en la submucosa. ¿Se fijan acá? Miren esta línea totalmente eosinófila y bien gruesa. Esto es la muscular de la mucosa.
Y acá, si me dejan explicarles, esto es lo que yo quería hacerles ver. Acá nosotros podemos ver estas evaginaciones o protrusiones del tejido conectivo laxo. Y esas protrusiones del tejido conectivo laxo, ¿qué es lo que nos van a formar? Vellosidades, ¿ok? Vellosidades. Y si nosotros tenemos protrusiones de la submucosa, o sea, viene la submucosa y empuja toda la mucosa para arriba, tenemos pliegues, ¿ok? Tal vez aquí ya pueden verlo mejor. La submucosa va a protruir y nos va a formar los pliegues, ¿ok? Todos esos pliegues que ustedes ven, los pliegues de Kerr-Ring, que me imagino que los vieron en macro, van a poder verlos por la submucosa, la proyección o la evaginación de la submucosa. Y aquí podemos ver el músculo, ¿ok? Acá miramos estas en forma de dedo, ¿ok? Y como están en forma de dedo y no hay glándulas en la submucosa y son grandes, esto va a ser un yeyuno, ¿ok? Un yeyuno. Sí, creo que eso es todo. Pero acuérdense, dibújenme las tres. Ahora acá, yo ya señalé varias cosas. Acá, por ejemplo, le señalé las vellosidades, ¿ok? Las vellosidades, acuérdense que son imaginaciones del tejido conectivo laxo. El epitelio se ve aquí arribita y luego lo demás ustedes ya lo manejan. La muscular aquí súper fácil, la podemos ver acá justo debajo de la submucosa. Y estas son las glándulas en la submucosa, ¿ok? Las glándulas en la submucosa solo van a estar en el duodeno y acuérdense que el duodeno tiene forma de hoja, las vellosidades tienen forma de hoja. Entonces, Andrea, Andrea, te voy a dar autorización para que controles mi, mi pantalla. Permíteme. Ahí, voy a quitar esto para que controles mi pantalla y por favor me lo señales. Dale clic. No, abajo. Ujú. Ahí está la submucosa, junto con las glándulas de la submucosa, ¿ok? Vamos a ver. Las criptas, acuérdate de las criptas de Lieberkühn, son las glándulas. Ahí. No, abajo. En la de abajo. En la de abajo. En la de abajo. Y la lámina propia, ¿dónde va a estar? La lámina propia va a estar justo debajo del epitelio, ¿ok? Y la muscular de la mucosa va a estar ahí, exactamente. Esa línea que ustedes pueden ver, ahí se ve súper clarita esa línea. Gracias, Andrea. Gracias. Entonces acá, lo que nosotros podemos ver es esta línea, que es la muscular de la mucosa, ¿ok? La muscular de la mucosa. Toda esa línea que se puede ver ahí es la muscular de la mucosa, ¿ok? Entonces, démosle a la siguiente. Y acá, esto solo es para recordarles que las placas de Peyer son acumulaciones de tejido linfático. Esto lo dice Ross. Donde ustedes miren acá un montón de nódulos linfáticos juntos, son las placas de Peyer, ¿ok? Un montón de nódulos linfáticos juntos, ¿ok? Agregados, no solo uno, son agregados. Es que normalmente hay confusión con eso. ¿Y dónde lo vamos a encontrar? En el íleon, ¿ok? En el íleon. Ya vamos a terminar. Intestino grueso es el colon. Ustedes saben la anatomía del colon. Colon ascendente, colon transverso, colon descendente, colon sigmoide, que colon sigmoide es forma de S, sigmoide significa forma de S, y luego vamos a encontrar el recto y por último el ano. Discúlpenme.
Ahí disculpen que se armó un poquito de relajo aquí en mi casa. Entonces acá vamos a tener el colon sigmoides, y el colon sigmoides, acuérdense que sigmoide es otra palabra para en forma de S, y luego vamos a tener el recto y el ano. Ahora, microscópicamente, ¿qué es lo que nosotros vamos a encontrar? Vamos a encontrar glándulas tubulares, se ven súper claras, y vamos a encontrar un montón de células caliciformes, y siempre las mismas estructuras. Acá se ve mucho mejor, a veces podemos encontrar en el colon nódulos linfáticos, pero ya les voy a explicar eso más adelante. Entonces acá en el intestino grueso, nosotros vamos a encontrar siempre un epitelio cilíndrico simple, tejido conectivo laxo, con glándulas tubulares simples, que las vamos a llamar cripta de Lieberkühn. Muscular de la mucosa, circular interna, longitudinal externa, y aquí vamos a encontrar una submucosa, con siempre tejido conectivo laxo, o puede ser denso y regular, y un plexo submucoso de Meissner. Muscular, circular interna, circular externa. Aquí la circular externa va a ser especial porque nos va a formar las tenias colónicas. Las tenias colónicas, ahí ustedes las vieron en anatomía, que son claras y nos van a formar también austras, el colon. Y vamos a encontrar en medio de las dos el plexo mediantérico de Auerbach, que son nervios para controlarlo. Y aquí lo que nosotros vamos a encontrar va a ser serosa. Serosa, que acuérdense que la serosa es peritoneo. Peritoneo la vamos a encontrar en colon transverso y en colon sigmoides. Y adventicia la vamos a encontrar en colon ascendente y en colon descendente. Y así es como se va a ver la tenia, y vamos a ver lo externo, vamos a ver un montón de glándulas, glándulas con células caliciformes. ¿Ok? Aquí en colon hay que destacar, no hay células de Paneth. Células de Paneth solo están en el intestino delgado. Después de ahí nosotros siempre vamos a encontrar el epitelio de revestimiento, células caliciformes, células de Sneth y células madres o células regenerativas. ¿Okay? Acá, ¿qué es lo que vamos a encontrar? Vamos a encontrar acá un epitelio, vamos a encontrar las glándulas, que las glándulas son criptas de Lieberkühn, y nosotros vamos a encontrar acá este nódulo linfático, y el nódulo linfático va a estar en la mucosa, y si se fijan acá, vamos a tener aquí la muscular de la mucosa, y la muscular de la mucosa va a rodear aquí al nódulo linfático. Esto sería lo más importante que tengo que explicar del nódulo linfático, y ojo, no hay células de Paneth en el intestino grueso, en el colon. A veces ustedes van a poder ver estas fotos, pero como les dije, son diferentes cortes que hay de las glándulas, ¿verdad? Lo normal y lo que nosotros vamos a evaluar va a ser este tipo de corte de la glándula. Acá de nuevo, solo para que miren, la mucosa, hasta la muscular de la mucosa, submucosa y músculo, ¿ok? La capa muscular. Ahora acá, súper sencillo. Si quieren esta yo la voy a rotular para que terminemos rápido. La lámina propia, acuérdense que va a estar rodeando acá a las glándulas, las criptas, que van a ser las glándulas. A veces también las criptas significa el fondo de la glándula, lo que está más abajo de la glándula, van a ser estas glándulas. La muscular de la mucosa, acuérdense que la muscular de la mucosa va a ser esta línea justo debajo de todo. Luego vamos a tener la submucosa, justo debajo, acá. Y vamos a tener acá la muscular. ¿Okay? Esta va a ser la capa muscular. ¿Okay? Y ahí ya tenemos la placa de intestino grueso. ¿Okay? Y la última, que es el apéndice secal, me imagino que ustedes ya la han de haber escuchado. Y el apéndice secal en los niños va a ser un órgano linfoide. ¿Okay? Va a ser un órgano linfoide. Y se cree de que este es un órgano bursa equivalente, o sea, igual a la bursa de Fabricio. ¿Por qué? Porque se cree de que aquí se crean los linfocitos B. Y esto es lo que nosotros vamos a ver en una placa de apéndice secal. Es muy importante clínicamente, ¿verdad? Imagino que ustedes han escuchado de las apendicitis. Bueno, ocurre en esta parte. Y si hacemos un corte, esto es lo que nosotros vamos a ver, pero en los niños, ya en los adultos, lo que vamos a encontrar va a ser mucho tejido adiposo. Acá, olviden esto, ¿verdad? Apéndice, siempre vamos a encontrar las mismas estructuras, cilíndrico simple, tejido conectivo laxo con criptas de Lieberkühn, y nosotros vamos a encontrar una muscular de la mucosa, una circular interna y una longitudinal externa, pero va a ser interrumpida por el nódulo.
Aquí, en la submucosa, vamos a encontrar nódulos linfáticos, ¿ok? En la submucosa de la apéndice secal vamos a encontrar nódulos linfáticos. Y vamos a encontrar en la muscular interna y en la longitudinal externa, siempre, el plexo miantérico de Auerbach y también en la submucosa el plexo de Meissner. Y la serosa, vamos a encontrar acá, serosa, vamos a ver que está recubierto por peritoneo, ¿ok? Ahora fíjense bien acá, aquí si se fijan es el único nódulo linfoide que viene desde la submucosa. Y si se fijan acá, acá debería de estar la muscular de la mucosa y la interrumpe, no se ve. Y ahora también cabe destacar de que no vamos a encontrar muchas glándulas, van a ser muy pocas las glándulas, ¿ok? Muy pocas. También no hay células de Paneth, pero como les explico acá si ustedes pueden ver, aquí si ustedes lo miran como ondeado, aquí ondeado es la submucosa, lo poco que hay de la submucosa, porque vamos a tener grandes nódulos linfáticos, y los nódulos linfáticos van a venir aquí desde la submucosa y van a invadir acá la mucosa, rompiendo lo poco que hay de una muscular de la mucosa. Aquí casi nos va a costar identificar una muscular de la mucosa. Y luego acá nosotros vamos a encontrar el músculo, acá donde nosotros lo miremos como bien pegadito, bien teñido, una plancha de eosinófilo. Aquí esto va a ser el músculo. Lo que está como ondeadito son el colágeno de la submucosa. ¿Okay? Aquí también podemos ver unos vasos sanguíneos. Y si se fijan acá, podemos ver estas glándulas similares al colon, siempre con sus células caliciformes, pero ojo, igual que en el colon, no hay células de Paneth solo en el intestino delgado. Y van a ser muy pocas las glándulas que vamos a encontrar en comparación. Entonces, lo más prominente de un apéndice secal van a ser estos nódulos linfáticos, ¿ok? Esto es lo importante de un apéndice secal. Y aquí, como se fijan, aquí yo les señalo a ustedes aquí el epitelio, aquí arribita, y si se fijan hay muy pocas glándulas, apenas se pueden ver las glándulas, ¿ok? Nódulos linfáticos son extremadamente grandes y la lámina propia va a ser ese tejido conectivo que rodea a la apéndice secal, ¿ok? Luego vamos a tener una muscular, y como les dije, la muscular es esta que se mira aquí gruesa, esta que se mira gruesa, ¿ok? Y lo que se mire como con colágenos, que se mire como un poco ondulado, esa va a ser la parte de la submucosa. Y con eso, jóvenes, terminamos. Aquí les dejo unos esquemas que yo considero que son muy buenos, son muy buenos estos esquemas, por si alguno lo quisiera leer de todo el sistema digestivo, son resúmenes bastante claros. Entonces, ¿alguien tiene alguna pregunta o algo?